litigioso. Es un país que no está acostumbrado quizás a conversar, y en razón de ello nos gusta que nos resuelvan los problemas los jueces, los sacerdotes, los patronos o alguien más. Sin embargo, nos topamos, por ejemplo, en el caso mío, con situaciones donde se llega a un divorcio por mutuo acuerdo, pero las cláusulas dicen que hemos convenido divorciarnos, sin embargo, lo que tiene que ver con pensiones alimentarias, nos vamos a juzgar pensiones alimentarias. Lo que tiene que ver con régimen de visitas, nos vamos a juzgar familias. Entonces, finalmente, uno se cuestiona y dice, bueno, pues era lo que estaban resolviendo por mutuo acuerdo, que fue lo que pudieron conversar. Pareciera que no tanto. Y lo preocupante de esta situación es que el derecho, para poder ofrecer algún tipo de solución, tiene que pensar, digamos, en una masa, no puede analizar las diferencias. Y las familias justamente se caracterizan por ser muy diferentes. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿qué es la familia? ¿Cómo defino la familia? La familia no se define desde lo legal. La definición de la familia viene desde otro lugar. La familia es un sistema social abierto. Y la característica de un sistema social abierto es que las partes que lo conforman se interrelacionan e interactúan. Y todo esto sucede dentro de un contexto. Y este contexto está dado por un espacio, un lugar a donde yo creo quién soy. Las características del sistema social abierto, si me las seguís pasando todas siguientes, bueno, tenemos un principio de totalidad, es decir, que lo que sucede incide en todas las partes. El principio de circularidad, contrario al principio de lineal, implica que necesariamente este movimiento, esta relación, esta interconexión, tenemos una actitud para tratar de buscar el equilibrio cuando este se ha perdido. Se supondría que tenemos una actitud al cambio. La presencia de límites es otra característica y estos, si son borrosos, definidos o rígidos, van a determinar la funcionalidad de nuestra familia. Existe interdependencia y existe una distribución de poder. Sin embargo, entendiendo esta distribución de poder, como los panelistas anteriores lo han indicado, no como una imposición, sino como un reconocimiento de las diferencias. Las características del derecho de familia son estas, entre otras. Sin embargo, a mí la que más me interesa es una rama del derecho que enfrenta conflictos profundamente humanos. Aquí no estamos hablando de cheques, aquí no estamos hablando de propiedades, aquí estamos hablando de sentimientos. Entonces, donde uno se enfrenta a este tipo de conflictos, claramente uno ve, por ejemplo, casos donde la persona se aferra a la espátula del cake, de la espátula con su compañero del cake de la boda. En realidad no es la espátula, le estoy aferrando a una relación. Y adicionalmente, otra cosa que estudio en la práctica es que muchas personas aprenden a relacionarse en el conflicto contándonos el caso. Entonces, estas son características, o es una característica que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de atender este tipo de conflictos. Hablamos de tejido social, de una red social. Y una red social no es Facebook, no es Twitter. Una red social está conformada por personas que comparten información y recursos. Una familia es una red social. Esto va a generar una cosmovisión. Y las redes sociales, ¿cómo es que generan esta cosmovisión? A través del diálogo. Entonces, si yo pude conversar para casarme, voy a tener que conversar para tener hijos, pero también voy a tener que conversar para divorciar. Y el derecho no se puede conversar, porque en realidad, si nos ponemos a pensar en la dinámica del derecho, ese es un monólogo. Es más, son tres monólogos. Es la parte diciendo una cosa, la otra parte diciendo la otra, y el juez o la jueza diciendo otra. Ahí, a donde hay un acuerdo, a donde se genera una conmovisión inclusive en la separación. La red no es un conjunto de nodos, es un conjunto de conversaciones entre nodos. ¿Qué son los nodos? Las partes. Papá, mamá, hijos, abuelo, primo. Pero todas estas personas, ¿cómo se relacionan? No estando ahí. Se relacionan conversando, somos los que conversamos. Ahora, el conflicto. Nos decíamos ahí, bueno, y se hizo el divorcio. Existe el divorcio. ¿Es bueno o es malo? Depende del
cómo nosotros asumamos ese divorcio. Depende de cómo nosotros asumamos ese conflicto, es lo que debe analizarse, cómo nos vamos a enfrentar a él. Entonces, esta es una frase que me gusta mucho, porque tenemos que entender que la paz a la que nosotros estamos aspirando no es el silencio, no es el miedo, es a la construcción. Y lo que construimos lo construimos a través del diálogo. Tenemos que aprender a conversar. La paz a la que podemos aspirar no es entonces la paz armoniosa de los cementerios, no es la paz sumisa del esclavo, sino la paz construida por los valientes. Los valientes podemos decir asertivamente qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos. Y aquí entramos a los tres elementos de todo conflicto. Tenemos a las personas, a la interacción y al problema. Eso es el conflicto. Generalmente nosotros nos centramos acá, en el problema. Y cuando nosotros tratamos de resolver el problema, no vamos a resolver el conflicto. Porque el problema está conformado por estas comunicaciones, estas interacciones que se dan entre las personas que están envueltas en este conflicto. Ejemplo, una pareja se encuentra, tiene relaciones sexuales, ella no es de Costa Rica, él es belga, se va para Bélgica, tiene a su hija, toca la puerta del señor y le dice, tenés una hija, se emociona y dice, tenemos un problema, no tiene mis apellidos, es de paternidad responsable. Pero, ¿hay conflicto? No. Pero hay problema. Entonces, para poder nosotros mediar en un conflicto, tenemos que trabajar con las personas. Después tenemos que trabajar en la interacción y finalmente tenemos que trabajar el problema. Y no como nos encanta, nosotros los abogados tenemos que decir, yo te voy a resolver el problema. Sin tan siquiera escuchar a las partes. Y digo que es una práctica común y terrible, que en un conflicto de divorcio, lo que hacen los abogados, que si no te preguntas, yo te lo resuelvo, y es un tráfico de correos electrónicos, donde los abogados ni siquiera se ven, es que les están reuniendo. Y ahí no se está resolviendo nada, ahí se está creando una bomba de tiempo. Y por eso es que se firma el divorcio y un mes después está la pensión alimentaria, el régimen de interrelación familiar, los problemas de desparentalización. Y la cuestión no finaliza porque no se atendieron a las personas, no se les pusieron a conversar. Las personas, interesante, ustedes saben más, pero básicamente tenemos modelos mentales, que son los anteojos con los que nosotros vemos el mundo. Y eso es maravilloso porque ningún anteojo se repite. Eso quiere decir que ninguna familia se repite. Eso quiere decir que ningún conflicto se repite. Cada conflicto es diferente. Y la norma generaliza. La norma nos hace creer que todos los conflictos son iguales. Entonces nos están atendiendo. Aquí sigue. Dale sentido. Entonces, vamos a ver cómo me afectan o cómo es que el modelo mental influye en mi conducta. Yo tengo datos y experiencias observadas. Yo selecciono los datos, añado los sentimientos, hago supuestos, traigo conclusiones, adopto creencias y finalmente realizo actos. Así es como trabaja un modelo mental. Pasamos por todo ese lugar. Relacionado con lo anterior, cómo se forman las percepciones. Tenemos realidad, tenemos filtros sensoriales, personales, socioculturales, a dónde estamos, a dónde venimos, que nos llevan a interpretar la realidad. Entonces, esta interpretación genera estas percepciones que tienen estos mecanismos de selección, distorsión y generalización, que esto no se ve ratito, porque esto es caldo de cultivo para el conflicto. Yo puedo acordarme de la vez en que aquel que era mi pareja me dijo que la mamá le había dicho, qué dicha que te buscaste una muchacha como corriente. Y yo seleccioné ese dato y entonces yo digo, pero ¿cómo yo no soy una muchacha muy corriente? Jamás, ¿cómo se te ocurre? Hay una percepción. Distorsión. ¿Qué tiene que ver con muy corriente? ¿Es una corriente? Eso es común. Eso es una cualquiera. Otro ejemplo, la generalización. Es que
siempre que me voy a acostar a dormir, enciendo el teléfono. Todas las veces que quiero dormir, enciendo el teléfono. Siempre. O a veces. 2 veces. 1 vez. ¿Por qué estamos hablando de modelos mentales y percepciones? Porque habíamos dicho que en el conflicto, primero tenemos que trabajar a las personas o con las personas. Porque todo esto es lo que es el caldo de cultivo de la conflictiva familiar. Tenemos también la interacción, ese es el otro elemento. Habíamos dicho que la familia es un sistema, una red, donde las personas nos interactúan, se conectan, y que estas interacciones son el resultado de conversaciones, somos el resultado de conversaciones. Como yo me relaciono con ustedes, como ustedes se relacionan conmigo, lo que se diga. Entonces, la interacción sí es un elemento importantísimo y por lo tanto, la mediación, a diferencia de los juicios, tiene como basamento tenemos que hablar. Entonces, vean qué interesante, no sé cuántos han estado en estados judiciales, pero por ejemplo sucede mucho que salen las personas tensísimas y dicen, pero ¿cuánto es la oportunidad de hablar? Oyeron a los testigos, oyeron a los peritos, oyeron a los del PANI, y yo que soy el papá, yo que soy la mamá, ¿cuánto me van a oír a mí? Y salvo que haya una confesional, nunca. Y así pues no se va a resolver el problema. Nosotros expresamos los modelos mentales a través de conversaciones y aquí la importancia de mediar. Entonces, en una mediación tiene que haber un tercero, un neutral, que va a poner a hablar a las partes. Y entonces esa persona está entrenada para poder entender cuáles son los modelos mentales de esa persona, de dónde viene el conflicto. Nunca damos un concepto, sino hacerle preguntas. Es decir, la mediación, a diferencia del litigio, genera conversaciones. Y eso entonces va a darle a las personas que están sentadas en este círculo de conversación elementos para entender qué es lo que me molesta, qué es lo que me asusta. No me quiero divorciar porque te quiero, no me quiero divorciar porque no tengo dónde vivir. No te quiero cerca de mis hijos porque realmente creo que pueden hacernos daño o porque me quiero desquitar. ¿Cuáles son las posiciones que están ahí en medio? Entonces, nosotros dijimos anteriormente que, bueno, yo les conté anteriormente que en las redes hay interacciones y estas interacciones son conversaciones. Si un proceso de mediación parte de las conversaciones, de poner a las partes a hablar, de un diálogo, digamos, guiado por un tercero imparcial, en la medida en que estas conversaciones varían, la forma en que yo me refiero, la afectividad que yo logro alcanzar, la empatía que yo tengo en la escucha, las relaciones cambian. Entonces, los procesos de resolución de conflictos van a resultar mucho más exitosos, porque vamos a crear directamente un cambio en mí como participante de esa mediación. De ahí la importancia de la interacción. Entonces, te siguen, vamos con las personas, entendemos a las personas, escuchamos a las personas, ponemos a conversar a las personas. Y finalmente, entonces, vamos con el problema. Pero una vez que hemos atendido todo esto, porque de esta manera nosotros vamos a lograr entender realmente cuál es el eje del problema. Y la solución a la cual las partes van a llegar, porque nunca va a ser el mediador, las partes van a generar una solución acorde a los problemas, limpiando la maleza de muchas percepciones, limpiando la maleza de las generalizaciones, limpiando la maleza de las distorsiones, limpiando la maleza de todas estas cuestiones que son justificatorias que nos enriquecen o que nos entristecen cuando estamos lidiando con un conflicto. Entonces, las personas son nuestra fuente de información. Nosotros, dentro de un proceso de mediación, debemos pedir la decisión del problema, hacer las preguntas para ayudar a encontrar sus propias respuestas, la de las partes, identificar las palabras claves para construir una nueva historia. Porque finalmente, la mediación es un proceso de conversación organizado
relaciones entre partes. El objetivo de una mediación es reconstruir las relaciones, entender que la familia con un divorcio no se acaba, cambia, entender que los niños y las niñas con un divorcio no tienen que asumir un papel por el lado o del otro, simplemente cambia y se vale y está bien. Entonces, la meta de un encuentro de mediación, a diferencia de un juicio, no es ganar, es construir una historia alternativa y construir una forma diferente de ver el conflicto, es de contextualizar, es resignificar. ¿Cuánto tiempo me queda? Entonces, ¿sigamos? Al anterior, tal vez. Acá, ¿cómo es que se logra? Como para darles una idea muy genérica. Se supone que un mediador tiene que triangular el pensamiento y la comunicación. Es decir, rápidamente, cuando se entre en un proceso de mediación, van a llegar las partes y van a decir o van a querer callarse al mediador. Entonces se van a comunicar únicamente hacia el mediador, como en un juicio. El mediador lo que tiene que lograr es invisibilizarse, desaparecer, para que las partes empiecen a conversar entre sí. Aún cuando se enoje, aún cuando yo sé que cuando haya, digamos, como un equilibrio, está bien, pero la idea es poner a conversar a las personas. La mediación es un proceso eminentemente humano, que pasa por etapas y se realiza a través de estrategias de comunicación, sobre todo cuando se trata de un conflicto en la familia. Precisamente, tenemos que aprender a no ser tan contenciosos. Tenemos que asumir la responsabilidad de resolver los conflictos. Tenemos que comprender que así como tomamos decisiones conversadas para bien, también tienen que conversarse cuando quizás no son tan felices. Si cambio o no, cambian mis relaciones. Si cambian mis relaciones, cambia mi entorno.